Bueno, parece que ya está. En lo que nos marca la notificación, vamos a esperar a que chille la... Ya, parece que ya está llegando acá. También acá nos está llegando la notificación. Ya está. Tenemos audio, habemos audio, que es lo más importante. Y ahorita también checar que acá en la compu nos esté transmitiendo si ahí tenemos un problema con las notificaciones que no nos deja. Vamos a empezar a compartir esto. Gracias por su paciencia. Así que, ¿cómo empezamos? Pues como siempre agradeciendo a todos los grupos que nos siguen dejando transmitir esta vendimia de naranjas que se llama el Perdón de Hanlon. Yo soy su amigo Tony Kaiser y empezamos con los saludos habituales, ¿no? Ya sabe, Índice Político, muchas gracias. A La Clave Online, ahí al grupo de Rafael Barajas El Fisgón también, venezolanos activos en Guadalajara, de mi hermano de otra patria que es Luis Flores, de los demás grupos que ahorita en breve pues vamos a seguir compartiéndoles, al Círculo de Periodistas y Escritores del Estado de Jalisco. Y como es costumbre, ¿no? Pues primero checar que sabe que esto es en vivo, sabe que puede haber errores de transmisión o mi producción puede venir y preguntarme cosas o empezar a gritar sin ningún tipo de explicación. Ahorita trato de compartirlo a más grupos, con los grupos que habitualmente nos hacen el favor de aquí, ay caray. Ahorita lo comparto a mi perfil acá desde la compu. Checando el audio acá. Sí, parece que sí. Tenemos audio. Todos aquellos que se siguen, un agradecimiento muy especial a todos aquellos que se siguen suscribiendo a nuestra página, que le siguen dando like o que nos siguen pues apoyando ahí con sus reseñas, sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones y sus mentadas de madre. Pues ya se los he dicho muchas veces, son bienvenidas. Somos un espacio plural, por si lo cree que nada más llevamos agua al molino de Rayito. No, sí le hemos pegado fuerte últimamente, ha habido problemas, digo, en el terreno de la realidad, nada que no venga de otro lado. Nosotros no estamos cazando quimeras, ni estamos inventando culebras, ni mucho menos, digo, porque para culebras ahí está el bloque opositor amplio, ¿no? Que eso es algo bastante raro y bastante turbio, ¿no? De cosas que estén pasando en ese sentido, que esté pasando eso en este país, pues no sé a qué obedezca, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la BOA, vamos a hablar de los claxonazos, vamos a darle un contexto un poco más profundo a toda la grilla. Sí, vamos a hablar de cosas que están pasando también aquí en el estado de Jalisco, que con mucha razón pues no somos más que el gallinero político del país, siempre lo he dicho y no voy a cansar de repetirlo. Quique Nande ya llegó, qué bueno, ya tenemos programa gracias a él. Es uno de los que nos ayuda mucho, también nos comparte demasiado. Vamos a compartirlo al grupo de La Clave también, que es de La Clave Online allá de Jalapa, Veracruz, a la señora Mónica Camarena y el señor Aurelio Contreras, que cada semana yo les comparto su transmisión, y ahí pues cuando tengo chance, hace 15 días ya empezábamos a trabajar en La Churrera, al grupo de Frena también, que hace poco me había aceptado y me siguen aceptando las publicaciones, y mientras ellos me sigan aceptando pues yo voy a seguir compartiendo nuestro contenido ahí con ellos. Hay otros como Horizonte Político, Yo Amo el Baratillo, Política en México, y a los pocos que me deja todavía compartirles esto, ¿no? Porque sí me gustaría compartirlo a mucho más grupos y tener un poco de mejor audiencia, pero pues ya sabe que pues, la chingada plataforma se vuelve cada vez más y más difícil, y pues tienes que pagar o tienes que tener
un conector de medios. Nosotros esto es artesanal, esto es orgánico, único detergente y libre de gluten. Y pues ya sabe, vamos a empezar porque aquí ya sabe que vendemos churros y no chayotes. Y como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Y por partes empezamos con el clásico. Antes ya se me andaba oyendo, obviamente es la hora del pleonasmo. Ya sabe, los grupos principales son Índice Político, La Clave Online, y ahí están los de Noticias y Política, Horizonte Político, El Color de la Política, Raúl Barajas el Fisgón. Y por ahí también un saludo al señor Víctor Rocaz, que hasta ahorita me di cuenta cómo se pronuncia su nombre, qué bueno que nunca me ha corregido, a pesar de que les seguíamos diciendo Víctor Rocas, nunca nos dijo nada. Un saludo al señor Víctor Rocaz allá por Orizaba, Veracruz, y pues mucho éxito con sus transmisiones, que le ha estado yendo muy bien, y ojalá pues eso, si a usted le gusta, pues ya sabe que aquí se lo compartimos. El señor tiene su canal de YouTube, también cheque el nuestro, ahí háganos el paro, es el mismo nombre. En el caso del canal del señor Víctor Rocaz, es Tarot Rocaz, está en YouTube. Al rato le comparto yo el link, suscríbase, y también si se quiere suscribir a y nos ha hecho el paro así como en Facebook, le vamos a agradecer mucho. Y ahora sí, señores, el encabezadón, ¿cómo va a entrar? Pues una pandemia sin sentido es lo que hemos estado viendo de los estragos globales que ha producido este coronavirus, este COVID-19, que no ha dejado títere con cabeza, que ha desestabilizado todo lo que ha tocado, todo lo ha puesto patas arriba, ¿no? Estamos hablando desde los gobiernos, la economía, que ha fermentado sentimientos de desamparo en la población, no solo de México. Para empezar, en Estados Unidos es ahorita donde está más extendido, tienen más de 2.1 millones de infectados y sigue subiendo esto, la curva no se está aplanando, no hay por ahí un horizonte claro de cuando la nueva normalidad, como así se le llama, no vuelva a tener efecto. Sí, dice dice Kike Hernández, bienvenidos a mi programa de los domingos. 2.1 millones de infectados y sigue subiendo esto la curva. Ay, disculpen el exabrupto, pero en ese sentido, lo digo sin sentido por dos razones. Por una, lo que hemos dicho siempre, al menos yo, desde que estoy transmitiendo en solitario, siempre lo he remarcado, nos fuimos en la pandemia cuando México no tenía ni 10,000 infectados y Estados Unidos rozaba los 300,000. Estamos regresando a laborar en las condiciones más críticas. Estados Unidos, nuestro vecino, tiene 2.1 millones de infectados y nosotros estamos rozando peligrosamente los 100,000 y tantos. Y van a seguir. Tenemos al estado de Jalisco con más contagios. Somos el número 1 en contagios por coronavirus. Tenemos una grave crisis de sentido común, de valores sociales y todas estas cosas, ¿no? Porque dicen que río revuelto. Voy a tratar de darle cortón con tijera y tratar de quitar tumores como lo haría un cirujano, ¿no? Se pide al gobierno de México pues reactivar la economía y se llora en todos los lados de cualquier outlet de noticias 1 millón de empleos perdidos durante esta pandemia, ¿no? Estos son los números oficiales. Sin embargo, la economía de la cual dependemos, nos guste o no, que es Estados Unidos, ha perdido más de 6 millones de empleos, sumando un gran total de 40 millones de empleos perdidos. Económicamente, están en una estanflación. No existe, crearon condiciones de compra de pánico y curiosamente no se han podido levantar de eso. Ese es el problema que se tiene. Cuando tú tienes al vecino, al socio comercial número 1 parado y estancado, se ve muy difícil que tú puedas generar un mercado interno. Eso es una de las cosas que tenemos de esa economía rémora que somos nosotros. Los mexicanos somos una economía rémora que vamos tras del tiburoncito que medio se come todo y lo que deja nosotros somos los que por ahí le abonamos a lo poco que pueda dejar ese mercado. Ok, en el sentido de que Estados Unidos se está deteniendo con las guerras comerciales que ha hecho con China, los nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, el proteccionismo in extremis que está aplicando la administración Trump y que desde mucho antes, ya incluso de la de Obama o la de George Bush,
viene un panorama similar, ¿eh? No ha cambiado en absolutamente nada. La única cosa es que con Trump, y es una de las pocas cosas que se pueden decir, es visible la política que durante mucho tiempo se disfrazaba con relaciones públicas. Y lo mismo está pasando de este lado. No se está cambiando en ningún momento, el paradigma económico es exactamente igual. Y exactamente igual nos está cargando el payaso. Eso es lo que no me deja de admirar. Mientras en Estados Unidos ellos empiezan con la cuarentena ya cuando están en 300,000, ellos dicen esto se puede volver un verdadero pandemonio. Entonces, ¿por qué el último trimestre desea tener crecimiento positivo y nosotros negativo? Ponte a pensar en todos los arreglos, David Rivera, de todos los arreglos económicos que se hicieron en la administración Trump en detrimento no solamente de todos internacionales, y lo he dicho yo durante muchísimo tiempo. O sea, no es una cuestión que yo estoy diciendo de hace un mes, es una cuestión que lo hemos dicho incluso desde antes que entrara Trump. Trump toma las relaciones públicas del mundo y dice, ayuda para nadie, todo para Estados Unidos. Renegociar los planes de deuda y ¿cómo se llama? Y el nuevo Tratado de Libre Comercio, que estuvo a punto de formarse antes de que saliera Lord Peña, porque ese era el gran éxito que ellos apostaban, a que se consolidara de alguna manera un Telecan 2.0, que de igual manera no nos beneficiaba en lo más absoluto. Seguíamos siendo, pues, vasallos de Estados Unidos y de Canadá, en sentido de importaciones. Todo esto viene a caer a raíz de la retórica, sí, y lo voy a decir, de una economía dura de mercado, que Trump es más inflexible que cualquier otro. Incluso con Lord Peña se habían subido los aranceles a todas las importaciones de acero. Y yo lo dije, en su tiempo lo dije yo, aplaudí. El equipo técnico económico de Enrique Peña Nieto, pues regresó también, contraatacó con aranceles para medio estabilizar la economía. Pero eso ya estaba cantadito, ¿no? Ya después por ahí se quisieron conciliar con él, quisieron hacer una especie como de... Quisieron hacer una especie como de arreglo, pero en absoluto el gobierno de Donald Trump ha sido capaz de entablar una buena relación de negocios con nosotros los mexicanos. O sea, que si haya ido la economía al carajo, eso es obvio, hay malas decisiones políticas, eso no lo voy a negar, hay malas decisiones económicas. Para empezar, que te renuncie un secretario de Hacienda, eso es algo muy cabrón. Lo hablamos aquí hasta el cansancio. Que te renuncie un secretario de Hacienda y que mande esas ondas negativas del país para afuera, no le da mucha confianza a los mercados. Y no solamente renunció el secretario de Hacienda, por ahí también había renunciado Ay, sí, ya, muchas gracias por la información. De nada, cuando quiera venir usted, hable lo que quiera. Pero en ese sentido hay que hablar con congruencia también. Estados Unidos ahorita con esta pandemia no tiene para dónde hacerse. Todo lo que tienen de ayuda internacional lo están cortando a todos lados. Están cortando desde hace muchísimo tiempo ayudas internacionales. Y cuando Estados Unidos las corta, esto sí es lo que le han atacado al gobierno mexicano. Incluso yo también lo dije en su momento. Cuando Estados Unidos dice no vamos a ayudar al bloque latinoamericano, sale México a aventarle dinero a El Salvador. Por lo cual también es una especie de herencia maldita, ¿no? De hay que ayudarnos entre nosotros para que esto no nos afecte. Y mira lo que pasó. Todos esos recursos que se fueron a El Salvador ahorita bien se pudieron haber usado en México. Pero ese es un contexto internacional. Es cuando Estados Unidos te la aplica, nosotros tendríamos que congraciarnos. Pero cuando México lo aplica hacia otros países, ahí sí está muy cabrón. Porque nosotros no tendríamos la capacidad de estar haciendo eso. Y también, mientras que nosotros de alguna forma seguimos siendo el Estado vasallo, hay gente que no quiere dejar de serlo. Y también hay cosas de los secretarios, que también no tienen ni la mentalidad, ni la capacidad, ni el talento para sortear ese tipo de crisis. Lo hemos dicho muchísimas veces, también es al cansancio. Es cuando Estados Unidos te la aplica. Pero desgraciadamente tampoco me voy a poner a defender a todos ellos que hablan de libre mercado, cuando el que está en el libre mercado está volviéndose keynesiano de la noche a la mañana, para algunos sectores, no para todos. En ese sentido, pues también lo que dejó la chingada pandemia, pues fue todo este complejo de
cuestiones raciales, de cuestiones de perfil, de violencia, que ya venían echando debajo de la alfombra, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión, yo lo dije, desde Clinton, el cambiar el sistema de penas en Estados Unidos, pues ¿qué hizo? Que las poblaciones vulnerables, muchos de ellos afroamericanas, pues fueran los que fueran sujetos, ¿no? De este racial profiling que terminó llenando las cárceles del sector privado de Estados Unidos. Porque lo había dicho, y no lo he dicho yo, muchísimos analistas lo han dicho, incluso el mismo Clinton ha reconocido que él se equivocó en ese momento al poner este tipo de legislación, porque solamente ayudó a engrosar los números de la población penitenciaria en Estados Unidos y que sea la comunidad afrodescendiente o afroamericana en ese país la que ha pagado las consecuencias, ¿no? Y todo este tipo de cosas a relaciones ha venido creciendo, ha venido formándose, sí, una especie de odio ciego, pero también lo he dicho muchas veces, quien se quiere echar este trompo a la uña, quien quiere agarrar todo este odio, este coraje y este resentimiento, y por qué no también decirlo, una deuda legítima que tiene el pueblo de Estados Unidos hacia su propia comunidad afrodescendiente, pues va a estar muy, muy cabrón. Por ahí los condados de Orange hace poco acaban de pedir la renuncia de su jefe de policía. Lo bueno que ahí está J.C. Blake, que no me deja mentir. ¿Por qué? Porque la retórica sigue siendo cero tolerancia en contra de los manifestantes, cero tolerancia en contra de, obviamente, de los disturbios. Yo lo he dicho, la protesta pacífica está en todo su derecho. No tienen en absoluto, la violencia no tienen absolutamente cabida en ninguna manifestación. Y caso de eso es lo mismo, ¿no? Que grupos que son ajenos a este tipo de manifestantes y que son prácticamente gente que lleva agua a su molino, de alguna forma, pues son los que están saqueando en Estados Unidos. Entonces el panorama de México no es tan alentador. O sea, si nuestro principal socio comercial está jodido, ¿qué nos espera a nosotros? Es simple lógica, David. Eso es simple lógica. Yo no estoy inventándole cosas al gobierno que nos va a sacar de la pobreza, en absoluto. Pero es una consecuencia lógica. Los manifestantes no se les puede llamar, son vándalos. No todos. Voy a hacer una especie de extrapolación. Mientras los manifestantes en Estados Unidos hay algunos que de manera pacífica se están manifestando, claro que hay saqueadores y claro que hay vándalos. Eso sí, hay que separarlos. No son del mismo tipo y no darles el mismo trato. Eso es obvio. Como lo que pasó aquí en Jalisco, que eso para allá vamos, ¿no? Pero número 2, a mí me podrán gustar o no las marchas, pero no necesariamente yo tengo que decir qué marcha es legítima y qué marcha no es legítima. Mientras la marcha no violente el derecho de los transeúntes, no dañe la propiedad privada y no cause ningún tipo de disturbio, está en todos sus derechos. Tú puedes manifestarte en lo que tú estés. Mercado interno, cambio de socios y llorar. Bueno, aquí quien anda y sus expresiones, ¿no? Bueno, es un añadido cultural. Pero en ese sentido, mientras nosotros sigamos, ya lo dije, que nuestra política económica rémora, que no cambió, incluso con Andrés Manuel López Obrador, y que claro que voy a hablar de eso, que no ha cambiado en absoluto, y que los préstamos van a seguir ayudando a los mismos de siempre, eso es lo que no ha dicho. Y eso es lo que mucha gente dice. Mucha gente me ha mandado ahí mensajes diciéndome, es que tú apoyas a Rayito, tú apoyas a López Obrador y vas a tratar. No. Lo que sí sé es que esos $1,000 millones no van a ir a los sectores vulnerables. Eso se lo puedo asegurar. Eso sí, alguno de ese dinero, si alguien está por ahí o la unidad de inteligencia financiera tan cacareada ahorita, ese dinero va a terminar en las manos de algún político. De mí se acuerdan. Y si es de Morena, todo el mundo va a salir a aventar tiros y petardos. Pero si va a terminar en las manos de prianistas, mira, eso sí yo lo puedo decir. Arriesgándome a cualquier cosa, ¿no? Yo respeto que se manifiesten, pero de ahí a destruir, quemar y estropar estatuas, ya no lo respeto. Las estatuas que han estado destruyendo en Estados Unidos, pues han sido de históricos comerciantes y esclavistas. Incluso las banderas confederadas ya también se están retirando de lugares tan emblemáticos como NASCAR. O sea, Estados Unidos está entrando en una especie de reescribir su historia. No sé si es como el whitewash a la inversa, ¿no? Como cuando todo el mundo hablaba de lo hipócrita que sonaban cuando hablaban de que querían una sirenita negra, ¿no? Que toda la gente dijo, esto no es posible. Y sin embargo, hay un Hamlet en negro en
en el Teatro Real de Londres, ¿no? Cuando Hamlet de Shakespeare, pues es un príncipe danés. O sea, hay cosas muy parecidas. También hubo mucho racismo hacia los blancos. No se le puede llamar racismo hacia los blancos o racismo inverso. Es la misma conversación que de las mismas cacareadas de Twitter con Gloria Álvarez. A mí me discriminan por ser blanca. No mames, ¿en serio? O sea, que tengas más preferencia tú por ser blanco o alguien que por ser negro. O sea, para empezar, no ha habido tráfico de blancos históricamente, ¿no? Para hacer trabajos que nadie quiere hacer. Ábrele, Brandon, hijo. A ver, espérenme. Hay un problema de transmisión. Dile que no está tu mamá. O sea, hay una cosa que no estamos, tampoco este programa trata de doblar la historia a su favor. O sea, si hay discriminación en el sentido de que puede ser hacia tu sexualidad. Permítame. O sea, esas son las cosas de los programas en vivo, ¿no? Siempre tenemos este tipo de problemas con la producción. Y en ese sentido no se trata, tampoco nosotros estamos tratando de doblar la historia. Históricamente estamos tratando de poner el precedente que sí, la comunidad afrodescendiente ha sido de las más vapuleadas. Incluso hablando con un amigo mío dice, bueno, no es lo mismo estar hablando de esclavos africanos que van a Estados Unidos, de esclavos africanos que iban a Europa o a algunas otras partes. O sea, hay un montón de cosas y de divergencias, pero donde más se ha tratado el encono hacia la comunidad afrodescendiente ha sido en Estados Unidos. Pero si hablamos de los que peores les ha ido, y no necesariamente en países a los que fueron llevados, pues hablemos del Congo belga, y hablemos de ese monstruo llamado Leopoldo II, y la historia es más horrible, porque así como unos sufrieron racismo, otros sufrieron colonialismo, ya no sabemos a cuál irles. O sea, eso es una cosa que los estudiosos se han estado quebrando las meninges durante muchísimo tiempo. Pero bueno, ya agarramos monte. Es lo que me gusta de este programa. Y gracias por sus opiniones. Gracias, Lucia Rodríguez, por tu opinión. Sin embargo, lo que está pasando en Estados Unidos es algo que no se pudo haber dado en condiciones como las que estaban de ahorita. George Floyd, a pesar del brutal asesinato que en ese momento se está presenciando y que muchos otros han estado repitiendo sistemáticamente la brutalidad policial y el estado policial en contra de los ciudadanos, es lo que está llevando este desamparo, esta onda que se mezclan el encierro, la poca movilidad económica, el mercado en el sentido de que está como esperando que meterse a brincar la cuerda, ¿no? Pero al hacerlo, esa cuerda te puede cortar la cabeza. La esclavitud persiste en muchos lugares del mundo, voy a hacer la esclavitud, la discriminación. Hay cosas que en pleno siglo de las luces sí, pero no destruir la historia. Sabemos que este personaje histórico fue racista, pero por eso tenemos que hablar de lo bueno y lo malo de este personaje, pero no destruir toda la cultura de personajes históricos que son historia. Fíjate que ahorita que tomas ese comentario, Lucía, tienes algo de mucha razón. Yo tuve una conversación, digamos, bueno, no fue una conversación, sí fue una pelea, literalmente de cómo la historia se puede doblar a como uno quiere, y esto es cómo se dobla la historia, ¿no? Por ahí en esta web, si puedes, si tienes el tiempo de leer, yo compartí un artículo que compartió el señor Víctor Rocaz, y lo puse así, lo que pondera la higiene personal, ¿no? Que en Europa, pues obviamente no había baños, no había corriente, no había todo eso, ¿no? Ese es el país que nos conquistó a nosotros, ¿no? Así que yo lo dije ya en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que una cultura tan estúpida, tan pírrica y que se fundó arriba de una pila de cabezas, estoy hablando de los aztecas, haya fundado un imperio mucho más grande y más floreciente que la Roma misma, ¿no? Los aztecas ya habían logrado los acueductos mucho antes que los romanos. Y muchísimas otras cosas. ¿Cuál era la diferencia, no? Pues que el azteca hacía sacrificios humanos, ¿no? Para complacer tanto... Es más, cuando llegaron los españoles, lo primero que hicieron fue traer un niño y dárselos. Ese era el pueblo bárbaro, pero un pueblo bárbaro que se levantó de una manera majestuosa. Y vinieron los cristianos con su amor y miren en qué nos convertimos. Ese es el mismo tipo de historia. Un indígena se bañaba hasta 2 veces al día, mientras que un europeo no se bañaba en meses. Y me van a decir que ellos son superiores a nosotros, es el mismo contexto histórico.
Estamos doblando la historia, estamos dándole lo bueno a esos que se llevaron lo de aquí. Y que curiosamente en España se enseña más historia indígena que en México. Eso sí es algo que pasa, y eso es algo que a mis fechas lo he visto y es difícil. ¿No me creen? Escuchen a Pascu y Rodri en Destripando la Historia, con la historia del Mictlán y el Día de Muertos. Pero bueno, eso es una manera muy interesante. ¿Qué podrías decir sobre la masacre de Ruanda? Mataron entre los mismos negros y muchos muertos. Un conflicto religioso que casi extermina al pueblo Tutsi. Y no vayamos tan lejos. ¿Para qué te vas a Ruanda? Vete aquí a Oaxaca. Vete aquí a Michoacán. Vete aquí a evangelizadores peleando en contra de cristianos, peleando en contra de testigos de Jehová, peleando en contra de adventistas. Una lucha encarnizada de religiones de todos contra todos. La religión como un proyecto cambiador de mente, en ningún momento estabilizador. Pero eso es lo que hace interesante los debates. Que cuando un hombre que tiene 2 manchas en la cara se siente más superior que el otro que solo tiene una, desde ahí tenemos un problema. Lo hablaba incluso de una parodia muy acertada que es Ricky Morty, ¿no? Los que son de pezones puntiagudos son más fuertes que los que no los tienen. Y tú puedes sacar el contexto de ahí. Lo que hace Estados Unidos en este sentido, ¿no? Es ese odio ciego, por eso lo digo. Ya no se te odia por ser blanco, por ser negros, ¿no? Sino tu papel en la historia, cómo ha quedado, ¿no? Porque a final de cuentas, lo decía, está cabrón aparte. Yo lo puse también por ahí a una respuesta directa, ¿no? A Gloria Álvarez, y me discriminan por ser blanca. Acaban de asesinar, de inmolar a un curandero indígena en Guatemala. O sea, le echaron gasolina y lo prendieron, porque creyeron que era brujo. Quiquenán de un problema heredado de la terrible colonia belga, donde formó un sistema de casas artificial de Hutus, la Perrada y los Tutsis, la élite africana. Así de sencillo. Y los rencores del pasado y todo y si tú revisas los últimos 200 años de historia mundial, te vas a encontrar este tipo de cosas y muchas más. Incluso en México también hemos sido de lo más racistas. Tenemos hacinada una colonia afrodescendiente por ahí en Guerrero. Casi eliminamos a los inmigrantes chinos, casi le dimos en la madre a... O sea, simplemente se cambió, por decreto de Álvaro Obregón, se cambió a los yaquis de Sonora y se les mandó a Yucatán. O sea, son cosas que están en la historia, pero que nadie tiene el valor de revisarlas. Y tenemos eso, y nos podemos ir en la historia y nos podemos empapar de todo eso. Pero el problema está que esa historia está llena de mentiras. Eso es lo malo. Y no tener el pensamiento crítico. Yo no puedo salir y decir a mi vecino que es güero de rancho, así como decimos aquí en Jalisco, que él es mejor que yo. No, simplemente pues qué bueno, porque hay un concepto en el mexicano que todavía le gustan güeritos altos y de ojos azules. Bueno, mi esposa tiene ojos azules, mi dragón de ojos azules, como yo le digo. Lo bueno que no está, sino ahorita me hubiera agarrado a madrazos. Pero es una particularidad racial, no una superioridad racial. Eso no me da. Incluso he sufrido clasismo por otro tipo de cuestiones. Por la manera en la que pienso, obviamente mi pensamiento es, ya lo he dicho muchas veces, claramente es de izquierda. Seré honesto, pero no soy pendejo. Soy honrado, pero no soy hipócrita. Tampoco puedo negar que hay factores que cuando unos ganaron y el grupo de izquierda que ahorita está en el poder está siendo igual de estúpido, lento, torpe y corrupto que el anterior. Eso es el sentimiento de desconfort que yo hasta cierto punto puedo decir. Pero económicamente estamos bailando en el mismo bote de grillos que está bailando todo el mundo. Primero decían que las energías verdes cayeron por sí solas. El petróleo es el futuro. Estamos nadando en petróleo que nadie compra y la chingada gasolina sigue subiendo de precio. Y ese argumento chairo, me voy a permitir la palabra, hasta yo me reí. ¿Cómo es posible que esto... Así, Andrés Manuel está bajando el precio de la gasolina en Inglaterra, ¿no? Pues chingón, Master. ¿Pero por qué no la bajas aquí? Al precio actual de los combustibles, si nadie los querría, pues ¿qué serían? La gasolina no tendría que costar 10 pesos, tendría que costar 4,50 a lo mucho. Y cualquier economista me podría desmentir eso. Porque si el petróleo nadie lo quiere comprar, entonces ¿por qué chingados no lo refinamos nosotros? Pero estamos a huevo metidos que con las energías renovables, cuando cuesta un chingo desarrollarlas y durante mucho tiempo se perdió investigación y desarrollo.
Lo bueno es que estoy viendo los comentarios a dos manos, no me deja leerlos todos. Mi general Villa, cuando tomó Torreón, permitió que las turbas hicieran masacre de las colonias chinas, ¿eh? Ya está documentado. No vayamos tan lejos, incluso desde Miguel Hidalgo, cuando dijo vamos a matar a todos los gachupines, cuando estaba aquí instalado en la Nueva Galicia. Esas son cosas históricas. Pero bueno, agarramos mucho monte checando los cronómetros porque pues el encabezadón ya cumplió. Vamos a pasar con la caca en el ventilador, o como las llamamos aquí, nació locales. Pero muchas gracias a todos por sus comentarios, la verdad, muchísimas gracias. Ahí si nos quieren regalar una mentada de madre y un like, se les agradece. Kelvis, ni me había dado cuenta que ya andabas, hermano. ¿Cómo estás? Kelvis Flores, él es el administrador, o si no administrador, al menos ahí está en el grupo de venezolanos activos en Guadalajara. Por si usted quiere comprar algo de allá, yo me muero por unas arepas, así que ahí luego, ahí móchate. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, peculiaridades más, peculiaridades menos. Pues Yuriria Sierra, esta reportera y front woman de Imagen Noticias, pues salió positivo en COVID-19. Pues Yuriria, pues ahí esperemos que se recupere pronto y que pues también es una de las personas que a cierto punto ha sido un poquito imparcial, no voy a decir totalmente, pero sí, una lástima que esto esté pasando y pues le deseamos una pronta recuperación. Por ahí una de un amigo que me había dicho la subida de impuestos, claro, así como habíamos dicho también que todas las plataformas digitales habían tenido 16% de aumento en el impuesto. Pues se deja ver que también las compras en línea, ¿no? Por ahí la desaparición de PayPal de México también no fue muy bien recibida por la gente que pues no quiere que de ninguna manera se le auditen recursos. Da para pensar dos cosas, esto no lo digo yo, lo dicen youtubers o algunos otros puentes de información. Ya no puedes sacar una cuenta de PayPal en México y eso es pues bastante turbio. Es una noticia vieja, pero que no deja de tomar contexto, porque muchas de las compras en línea que se hacían pues no pagaban impuestos gracias a esto. Por un lado, el gobierno trata como que medio de tomar más recursos. Se ha tomado el pretexto de que todo esto va directamente a las becas de los ninis, cosa que yo no me creo. Cosa que yo digo, es un grupo, como siempre, los grupos vulnerables que han recibido ayuda del gobierno la van a seguir recibiendo, porque pues es una cosa que aunque nos duele aceptarlo, gente que vive del gobierno no le interesa trabajar. Y como otro meme de un amigo, José Santos de Isla Quepaque, pues puso una vaca seca y yo sigo esperando los 5,000 pesos de mi tío Pelos, ¿no? Malo. Una de las cosas que quedé pendiente de la semana pasada es que obviamente la pandemia nos ha hecho cambiar en el aspecto en el cual nosotros estamos viendo nuestra manera de vida, ¿no? En la churrera pues hemos trabajado una semana sí, una semana no, se ha rotado la gente, se ha evitado la congregación de más gente, que se aglomeren en espacios cortos, que se respete la distancia, que se respeten los protocolos de limpieza. Yo trabajo en el sector restaurantero, pues no podemos estar prácticamente, tenemos que estar usando guantes, desinfectantes, cubrebocas, mascarillas, caretas y todo tipo de protección para evitar que se propague el COVID-19 o que de alguna manera pues también se instauró una forma de control higiénico, pues como lo de distintivo H y algunas otras normas, ¿no? En ese sentido, pues por un lado está muy bien, por otro lado pues empieza uno a sentir lo que sienten los médicos y enfermeras, ¿no? Que tienen que traer todo el día equipo de protección en tiempos de calor como pues es bastante incómodo. Y sin embargo, mientras que algunos ponderan que el uso de estas protecciones es benéfico para evitar la propagación del virus, otros también han dicho no, porque de hecho no te ayudan absolutamente nada. Sin embargo, entre los que podemos trabajar en un lugar establecido, no al 100%, también se ponderaba mucho, ¿no? Que el home office debería ser una alternativa viable para que los trabajadores que a final de cuentas siguen percibiendo un salario diario no dejen de percibirlo. Pero hay un problema, que con la subida de impuestos que hace poco había dicho, aquí estos cuates que están en home office han pasado de trabajar 8 horas diarias a incluso trabajar 12. O sea, tú te levantas y tú entras a las 7 de la mañana a trabajar, si antes te tenías que levantar a las 5 de la mañana para tomar un camión o 2 o 3, y llegar a tu trabajo, y la mismo de regreso, ok, quizás estás ahorrando el transporte, pero ahora te estás levantando media hora
para trabajar pegado a la computadora de tu casa de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y que ese dinero que va en horas extras está viéndose disminuido por la subida de impuestos. O sea, esto a final de cuentas ya lo había dicho la presidenta durante mucho tiempo. México es el único país que paga por trabajar. Y en ese sentido, muchos de estos cuates que han trabajado en call centers, que trabajan en oficinas, que trabajan en otro tipo de gestiones, ya sea gestiones digitales o cuestiones que se pueden hacer desde una oficina en tu casa, pues están viendo cómo a veces resultó más caro el caldo que las albóndigas. En ese sentido, mucha gente que si de por sí hemos sido también nosotros muy vocales a favor de la salud mental, pues si antes estabas esclavo del trabajo, ahora estás esclavo en tu casa. No vas a ningún lado. Y con lo que está recientemente pasando, si bien estás recibiendo tu salario y si bien no estás dejando de percibir tu ingreso, pues prácticamente solo lo vas a ver para pagar cuentas de internet y de electricidad, que por cierto también se incrementaron los precios. Ay, no. Hay una noticia que sacudió en el sentido de aquí del estado de Jalisco, y fue la supuesta muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera alias El Mencho, que por ahí hay muchas versiones, una que había sido abatido en Michoacán, otra que había sido detenido por la policía, y la que hasta ahorita parece más congruente, ¿no? Que había sido, que había muerto por enfermedad. Por ahí, en muchos círculos periodísticos se había regado el rumor de que el Mencho padecía diabetes y que por ahí un problema renal se había complicado. Esto en esta semana se dio muchísimo a grilla. Se pensó, al menos muchos de los colaboradores con los que yo tengo en contacto, se especuló que podría pasar una cisma muy parecida a lo que pasó cuando se detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán, que hubiera una cisma de poder entre todos los jefes de los cárteles o los cabecillas, tanto del cártel como de las células. Hasta ahorita no parece haber ningún tipo de exabrupto, parece que las operaciones tanto del ejército mexicano, policía, Guardia Nacional, están en relativa tranquilidad. No ha habido un comunicado oficial de parte del cartel, que lo sabemos, tiene comunicación directa con blogs de noticias que comparten un video a través de redes. No ha salido absolutamente nada, esto está en el más absoluto secretismo, no sabemos. Por ejemplo, se había dicho que mientras que el cártel de Sinaloa fue el abanderado de Calderón, el cártel Jalisco Nueva Generación fue el abanderado de Peña Nieto, ¿no? Para esas cuestiones delictivas. Sin embargo, no ha pasado ningún boletín, no ha venido nada de la Secretaría de Gobernación, no ha venido nada de la Secretaría de Seguridad Pública o Fiscalías. Han sido muy escuetos en los detalles sobre este tipo de información. La verdad es algo pues horripilante, ¿no? Viendo las operaciones de estos carteles, cómo se tratan las nuevas cismas, ¿no? Porque tenemos un país que está sometido desde el 2006 en las guerras contra los cárteles, más las reveladoras confesiones de la Barbie, ¿no? Que resultó ser infiltrado de la DEA y de la CIA en México. Pues ya veremos cómo se ponen estas cosas. Habíamos discutido en el encabezadón lo de los 1,000 millones de pesos. Sí, ya lo dije, la verdad es algo que no se justifica bajo ningún argumento, no lo puede justificar el presidente de la República. Cuando digo no vamos a caer en el endeudamiento, incluso Rick Alfaro también, ¿verdad? Recuerdo cuando le increpaba a su predecesor Aristóteles Sandoval allá en Palacio de Gobierno, no vas a endeudar a Jalisco, y mira, 3 doritos después lo que pasó. Y es cosa que pasa otra vez, pero en el gobierno federal, ¿no? Sin embargo, él dice que esto no se va a usar para paliar los estragos del COVID-19. No hay mezcal que aguante tanto, el dinero no le va a alcanzar para tanto. Pero sí lo creo con una velada razón, que mucho de este dinero no va a llegar al destino que realmente se le va a poner. Mañana se abren plazas y gimnasios. Pues estamos en riesgo, ¿no? Digo, tanto han querido huir del gobierno que ahora van a hacerle caso. Bueno, eso es algo que, bueno, pero hablando de los originales, del original préstamo de 1,000 millones de dólares, solo vamos a tener que pagar el 25% de interés, ¿no? ¿Qué tanto es para el pueblo mexicano? 250 millones de dólares, ¿no? Una baba, a contrario de todos los préstamos que se nos han endilgado en las últimas administraciones.
Eso es la manera del crecimiento, ¿no? Crecer en base a endeudarse. Como cualquier otro país, y lo dije yo, lo dije yo en el anterior programa de Freelance Wankers, es las potencias viven del trabajo de los pobres, de endeudar a todas las naciones y después cobrarles unos réditos absurdos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo va a reactivar la economía? Que los préstamos que estén fluyendo a toda América Latina y a los sectores más empobrecidos y cobrar las rentas de ahí. Más la diferencia entre el Banco Mundial y el FMI es que mientras el Banco Mundial sí te dice cuánto te presta y a qué condiciones, el FMI no lo hace. Por ahí muchos habían criticado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubiera aceptado la línea de crédito de 61,000 millones de dólares que le ofrecía el FMI, pero el FMI ya sabemos la fama que tiene. Ya lo vimos en Ecuador, ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en todas estas regiones, ¿no? Y ahora en Argentina, que por ahí su presidente Alberto Fernández, que mejor conocido allá por Sudamérica como el Capitán Beto, le está pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que interceda por ellos para que hable bien y se le entregue una línea de crédito a los argentinos que están al borde del default. Si no me cree a mí, pues pregúntele a Javier Milei, ¿no? Porque él es el economista y él sabe de eso. Pero bueno, volviendo a las manifestaciones, porque aquí estamos haciendo periplos muy raros, hoy sí fue día de periplos, las manifestaciones sobre el claxonazo, la onda del bloque opositor amplio y todas estas cosas que han estado por ahí pululando, pues yo la verdad el claxonazo pues es una manifestación más, no se convoca la violencia, mientras ellos no estén convocando a los destrozos y los manifestantes, pues qué puede ser, ¿no? Las ciudades aquí en Jalisco ya fue el segundo claxonazo, por ahí en Mérida fue otro, en Torreón fue otro, son dispersas, ¿no? Están en todo su derecho de manifestarse, yo no voy a decir absolutamente nada, pero como dije yo no les puedo decir nada, pero sí les puedo regresar las cosas que me decían a mí como manifestante, pues ya ponte a trabajar, huevón, ustedes son resentidos, ustedes no quieren ver al país trabajar, yo trabajo para tener esto, yo me parto la madre para tener el éxito que tengo, y todas esas cosas, ¿no? Puede ser igual. Pero pues, a final de cuentas, el claxonazo no deja de ser una manifestación legítima y sana para la democracia. Les guste o no a los de Me Canso Ganso o a los demás. Pero tampoco es una especie de, ¿estás inconforme? Bien, toma las calles. Estás en todo tu derecho. Como decía Voltaire, ¿no? No me gusta lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y en una democracia es sano. Es sano manifestar inconformidad. Es malo, no es malo demostrar y poner en evidencia, ¿por qué no? Eso sí lo puedo compartir. La mediocridad, la incapacidad de muchos de los políticos que prometieron en ese entonces cambiar el paradigma. Pero tampoco se me olvida que todos los que estuvieron antes que ellos eran exactamente iguales. Así que no es un salomónico empate, solo es un pequeño matiz a lo que ya de por sí está pasando en este país. Y bueno, mientras siguen los culebrones saliendo, mientras que todos aquellos de Frente Amplio Opositor, he puesto argumentos tanto a favor como en contra, he puesto editoriales de Pigmenio Ibarra, he puesto escritos de muchísima gente que no comulga con las ideas socialistas, comunistas de Amlovich, pero no dejan de ser paranoias. Yo por ahí había escrito mi editorial. Mientras que el odio no nos ciegue tanto, mientras todos estos grupos políticos siguen estando haciendo este revolvedero de cosas, no vamos a tener realmente un camino sano hacia la verdadera concordia. Lo que nos hace falta es sentarnos y hablar como iguales, ¿no? Pero sigue habiendo gente, y lo puedo decir, con dinero, con rancios abolengos, con apellido y con historia, ¿no? Y mientras eso no pase, mientras ese paradigma no se caiga, vamos a seguir iguales. Por ahí ya fueron sometidos, también ya fueron vinculados a proceso 2 de los agentes que habían sometido a Giovanni López, ya saben, este chamaco que fue abducido por la fuerza, por la policía municipal. Por ahí ya van 2 comparecencias que va el alcalde de Ixtlahuacán, el todavía alcalde de Ixtlahuacán, porque no había ido a la primera, pero ya parece que ya fue a las otras 2, en la cual sí se va a someter. No se han dictado ahorita las posibles sentencias que puedan tener estos policías,
porque sí ya se determinó, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya también ahí metió una recomendación, y sigue igual. Bájale, bájale. No, bájale más. Sí, a la producción que ya quiere jugar. Luego si te ven eso me van a cobrar copyright. Pero bueno, en ese sentido también hace poco ahí entre los cruces estatales de Oaxaca y Veracruz fue asesinado otro joven también, joven deportista que fue confundido, como siempre pasa, ¿no? Con un delincuente, pues de un tiro en la cabeza falleció este chamaco de 16 años. Y pues el comunicado de la policía y de Tierra Blanca es que pues nosotros no actuamos de mala fe. Qué bueno, como diría. Y es una noticia que puso la presidenta, por lo tanto chéquela ya en nuestra web. Pero pues esto no se ve cómo vaya a aplacarse. Estamos en una curva que no se aplaca, tenemos un coronavirus que no cede, que al contrario parece ser más viral, más letal y más infeccioso. Si no tiene que salir, no salga. Tome sus precauciones. Vamos a las recomendaciones. Y bueno, ¿cómo empezamos con las recomendaciones? Ya habíamos hablado la semana pasada que Microsoft absorbía el 16% del IVA en su suscripción de Xbox Game Pass. Y pues hablando de gaming, por ahí, buenas o malas noticias, yo lo he dicho, Microsoft ofrece más por mis pesitos. Consolas, ya vamos a la 9ª generación de consolas, y por ahí Sony ya presentó su PlayStation 5, el cual al menos en México los memes salieron a relucir lo mejor. Sacaron un módem, no le estoy haciendo publicidad a Telmex porque su pinche internet apesta, prueba de eso es que la pinche transmisión se está entrecortando, pero pues salieron a decir que el diseño no es de lo más afortunado, así como hay fanboys que les encantó. Les encantó la consola, ya mostraron algunos juegos de su línea, ya mostraron su line-up, fecha de salida pues es las finales del 2020. Ellos siguen los precios ya por ahí en varios links de venta, ya sean en varios links de vendedores al por mayor, ya se han dado a conocer. Los precios pues nada baratos, digo, rondan, y todos ajustados al dólar, ¿no? Rondan desde los 1,500 hasta los 2,500 pesos, pues si usted tiene pues la lana para comprarse la consola que usted quiera, pues vamos a ver la próxima guerra de consolas encarnado en los peleadores del PlayStation 5 y el Xbox Series X. Pues ya veremos allá cómo se pone la cosa. Stand-up comedy, pues cheque todo lo que sea stand-up comedy, más que nada hablando de salud y de control del gobierno. Yo le voy a recomendar 3 comediantes para que usted ahí medio obtenga una opinioncita, y si no le gustan, pues vea los que ustedes quieran, no siga viendo Franco Escamilla y todos los demás. Uno de ellos es George Carlin, por ser uno de los, creo que los mejores exponentes. El segundo sería el ya fallecido Robin Williams, tremendo actor. El tercero pues sería Doug Stanhope, ¿no? Son 3 comediantes que pues siempre tuvieron esta mordaz visión de la sociedad. Y pues uno más, como mención honorífica, por ahí siga viendo usted a Bill Hicks, que pues a tiempos como sigue sonando muy bien. Por ahí también subí un video de Adam Freeland, que parece que él escribió el guión de este año 2020, la canción Fear, que pues deja muy en claro que el miedo es el asesino mental. Vámonos a... Voy a recomendar una película que fue una recomendación directa de un amigo. Por ahí sale uno de mis héroes de la infancia, que es Toshiro Mifune. La película es Ánimas Trujano, que durante muchísimo tiempo la quise ver. Luego la comparto aquí en el link, y si quiere ver nuestro hashtag de humor en el paredón, abajo hay uno que se llama La Merga del Samurái, y ahí hay algo que puede usted ver y puede checar. Bueno, pues Ánimas Trujano no es más que indígena oaxaqueño, que pues es malacopa y peleonero, y pues es una de las grandes películas de Ismael Rodríguez, ¿no? Y tiene ahí créditos con Columba Domínguez, Antonio Aguilar, Flor Silvestre y David Reynoso, una joya del cine mexicano, y que yo creo que en los tiempos de lo políticamente correcto no podríamos hacer películas así.
Y bueno, vamos a cortarle, señoras y señores, son 48 minutos con 22 segundos de tortura efectiva. Muchas gracias a todos aquellos que siguen suscribiendo a esta página, ya sabe, sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones, sus mentadas de madre, humildemente, muy agradecido y muy agradecido. Como siempre, ya sabe que si esto no le gusta, recomiéndalo a sus amigos, si esto no le gusta, recomiéndeselo a sus enemigos. Saludos a todos los grupos, tanto pro AMLO, contra AMLO, de cualquier otra cosa que me han hecho el favor de seguirme compartiendo, que no me han quitado por alguna razón. Muchísimas gracias. Pongo a los tres que más: Índice Político, La Clave Online y Chavorrucos, que sería de aquí de Jalisco también. Ya algunos otros: Dinámica del Mundo, Horizonte Político, el grupo de Rafael Barajas, El Fisgón. Y todos esos, pues muchísimas gracias por seguir ahí dándonos chance de compartir esta vendimia de naranjas. Chéquese ahí nuestro canal de YouTube, esto ahorita va para allá. Háganos ahí, regálenos una manita o regálenos una manita abajo, ya sabe, mientras sigamos con salud, mientras sigamos con fuerza y dinero para el camión. Yo quiero verlo bien, yo quiero verlo pronto, yo quiero verlo sano, pero más que nada, cuídese, no haga actividades que no tenga que hacer o no salga a lugares que no tenga que ir, al menos ahorita, por la pandemia. Tome todas las precauciones posibles. Yo lo veré cuando lo vea. Yo soy su amigo Kaiser, yo me despido. Cuídese mucho.